Dudas que tengan de la clase anterior. ¿No? Excelente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ciertos desafíos que uno podría tener en la contabilidad de algún activo y que eventualmente podríamos ver si el activo se incluye dentro de, si paga cuotas desiguales, etcétera, para ya pasar a un ejercicio y con un ejemplo real que vamos a mostrar de una constructora. Entonces, lo primero que uno debiese ser capaz de contestar, que algo que insinuamos en la clase anterior, es por cuánto tiempo debería desgastar el activo por derecho de uso, depreciar, amortizar, lo que queramos llamar. Si no existe opción de compra, entonces debería ser por la vida útil del activo, perdón, por el plazo del contrato. Por ende, si tú dices, oye, yo te arriendo este activo por 10 años debería desgastar eso. Si al término del contrato existe la opción de comprarlo por cualquier cantidad y tú crees que realmente voy a utilizar esa opción, entonces tú deberías desgastarlo por toda la vida útil, porque entre que tú lo arriendes y que sea legalmente tuyo, les va a ser. Si eventualmente el plazo del contrato fuese más larga que la vida útil del activo, que no tiene tanto sentido, pero podría pasar. Sobre todo se ha visto para que la cuota quede más suave en un principio. Entonces tú arriendes por 12 años un camión que sabes que va a durar 10, bueno, por 10 años, por lo que dure el activo. La vida útil del activo es lo que manda. ¿Sí? Cuando un contrato se cancela antes del término y tú tienes un activo o un pasivo que vale algo distinto, te va a generar una diferencia. Perdón, María Catalina. Profesor, tengo una duda. Es que usted dijo ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo al final de mi contrato ahí decido comprarlo? Pero todo el resto de los años lo he estado depreciando según el número como de años del contrato. Ajá. Ahí lo sigo depreciando con la vida útil restante que le queda. Claro, o sea, no hay otra vida útil, pues ¿qué otra vida útil podría ser? No, 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 sí, pero es que pensé que, es que como que pensé que se hubiera tenido que arreglar toda la otra contabilización, pero no se puede. No, no se puede. O sea, miren, es que esto fue un problema que nos surgió con la sección anterior y parece tener sentido. Nosotros, por un efecto del tiempo, no vamos a hacerlo, pero sí, por favor, ustedes revisen el ejercicio 2 del set de ejercicio. La empresa es un tractor, es el fabricante del tractor y te arrienda un tractor que vale 15 millones. La vida útil del tractor es de 8 años. Voy a poner aquí años. Entonces, esta es vida útil, pero yo lo voy a arrendar por 5 años, plazo del contrato. Entonces, digamos depreciación o amortización, como queramos llamarlo, va a ser 15 millones menos cero sobre ¿cuánto? Sobre 5. ¿Sobre 5? Ya. Sobre 5 años, entonces vamos a decir es 3 millones por año. Ya. Si lo hiciéramos de otra forma, voy a poner aquí esto en la versión 1 y esto en la versión 2. Si alguien lo hiciera por los 8 años, entonces va a dar creo, ya no me acuerdo exactamente, 15 y 8, 1,875. Entonces, fíjense, si alguien lo deprecia por 5 años, al final de los 5 años, ¿cuánto va a valer? Cero. Cero. Listo. Si alguien lo deprecia por 8 años, al final de los 5 años va a valer algo. Entonces voy a rayar de nuevo. Desde acá. Así. ¿Ven? Entonces fíjense lo que va a pasar. Por eso que es súper importante visualizar que podría quedar contablemente la embarrada.
ahí está, lo voy a agrandar. Entonces, fíjense, el valor contable, voy a ocupar aquí aquí, al final del año 5. Va a ser de los 15 millones menos la depreciación que va a haber ocurrido ¿cuántos años? 5. 5. Entonces va a valer por 5 y 15 menos esto va a ser 5.625.000. Ustedes ejercen la opción de compra. Entonces van a incorporar en el balance un activo que vale 5.625.000. Entonces cargo el activo. ¿Qué ocurre al otro lado de la ecuación contable? Gasto, Efectivo. No hay efectivo. un gasto. No, porque fíjense que ustedes están diciendo, Utilidad. voy a obviar que sea el activo por derecho de uso, que sea la EPP. Voy a poner tractor nomás. Ya, tractor se agrega a su activo por 5.625.000. No podría ser un gasto. Tiene que haber otra cosa por 5.625.000. Es un ingreso, ¿no? Depreciación ¿No son? acumulada. No, porque yo no he acumulado ninguna depreciación, pero eso, si yo le agrego al tractor depreciación acumulada por 5.625.000, diría que en el neto vale 0, pero no vale 0. Un Entonces, ajuste, ¿no? Es un- ingreso o ganancia. Ya, no podría ser un ajuste a valor razonable, porque fíjense, los activos que sufren ajuste a valor razonable, ¿cuáles son? Que hemos visto hasta este momento del curso. propiedad de inversión. Propiedad de inversión, pues y el tractor no puede ser una propiedad de inversión, que también era algo que me sugería alguien en la otra sección. Primero, porque lo muevo. Segundo, porque se deprecia con el tiempo y el tractor necesita de otras cosas para generar flujos de caja, a diferencia de una propiedad de inversión que sus flujos de caja son independientes de cualquier otra cosa. Entonces tiene muchas características que no la hacen una propiedad de inversión. Alfonso. No entiendo por qué sería un ingreso o ganancia. Si lo hace con lo... No sé qué otra cosa podría ser. Pero es porque sí, ¿no va? O... No, porque para que me cuadre la ecuación contable tiene que haber algo en el lado del pasivo y el patrimonio. Pero si no le hace sentido, eso es lo que quiero decir, po. Como que, Pero no oye, debería pero ser, no debería ser por la diferencia entre el método 1 y el método 2. no, pues que mire, trascendamos de la parte contable, porque aquí fíjense que una parte importante de las clases le invertimos en indicar cómo funcionan las empresas, porque la contabilidad se debe adaptar a cómo funciona la empresa, no al revés. Entonces, fíjense, ustedes tenían un tractor, perdón, que lo utilizaban, un agricultor. Listo, llegado un momento, fuiste a la notaría a firmar y ahora el tractor es tuyo. ¿Qué le pasa físicamente al tractor? Nada. Nada. Por ende, la contabilidad no debiese reflejar nada. Entonces, lo que está pasando aquí es que usted, oye, me gané un tractor. No, no te ganaste un tractor. Tú lo pagaste unas cuotas súper caras durante 5 años. No te lo ganaste, no te lo regalaron, no una donación, no cayó del cielo. ¿Se entiende? Esto de aquí está mal contabilizado porque eso distorsiona la información. En realidad tú fuiste pagando el tractor durante todo ese tiempo y entonces fíjense que si tú hubieras dado de baja un activo que tenía 0 y reconozco al tiro uno de 5.625, entonces no valía 0, porque tú estabas segura o seguro desde el inicio que ibas a ejercer una opción de compra, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, si tú lo hubieras depreciado correctamente hasta 5.625.000 y después tú lo compras, ¿qué efecto contable te produce? Ninguno. Ninguno. Eso es lo que quería pasar porque dijimos físicamente que le pasó al tractor nada. Nada. El negocio de la empresa no se movió nada.
porque eso ya estaba contemplado desde el origen que tú ibas a comprar el activo. Por eso lo extraño sería que tú digas, oye, mira, yo podía comprar este tractor por que vale 5.625.000 por 300.000 pesos, pero la empresa se metió en problemas financieros, etcétera, no pudo ejercer la opción. Ya, pues ahí sí que estoy perdiendo, porque tenía un activo que valía 5.625.000 que no pago, a cambio de deshacerme de un pasivo que valía 300 lucas. Horrible el negocio, pues pierdo plata. ¿Se entiende? Por eso que uno dice, oye, debería ejercerla sí o sí, porque es un súper buen negocio a futuro. A continuación tiene mucho más que ver con la lógica del negocio, más que con cualquier ridiculez contable que se nos haya ocurrido a nosotros. ¿Sí? Jaime. Profe, y en el caso que, por ejemplo, cuando tomó el contrato, la empresa no tenía buena situación económica y no tomó la opción de compra. Pero cuando ya se iba a terminar el contrato, mejoró la situación y lo quiere comprar. ¿Qué se hace contablemente en ese caso? No, ahí sí, pues. Ahí sí se podría dar la otra situación. Ya. Entonces ahí sí tú compraste un activo muy barato, pero como tú no lo tenías contemplado en la opción, tú vas a decir, oye, ¿cuánto pago? 200. Ya, pues por 200 reconozco el tractor. ¿Por qué? El costo. ¿Entiendes? Ahí sí habría una salida de caja. Pero fíjense que, y esto, fuera de hacer millones de cálculos, engloba muchos objetivos de aprendizaje. Si yo tengo una opción que es súper barata, ¿es un pago que yo espero hacer producto del contrato o no? Sí. Sí, listo. Ya. Punto 1. Los pagos del contrato le dan valor al contrato, pero el contrato contablemente, ¿qué es? ¿Un derecho? No Ah, sé. No sé qué es un derecho. No conozco esa cuenta contable. Un intangible. Ya, ese es el derecho a utilizar el activo. Pero, Adu. ya, el ADU. Pero, ¿qué le da el valor al ADU? La cuenta por cobrar. Ya, de nuevo. Por pagar. Por pagar, por el pasivo. Tú estás comprometido a pagar el arriendo, eso es un pasivo. Por eso que dijimos, mira, yo sé cuánto vale el camión, no sé cuánto el derecho a ocupar el camión. Por eso que la obligación por leasing es la que le da el valor, o al menos la mayor parte del valor al activo por derecho de uso. Entonces eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Por eso que ahí debería haber algo significativo. Entonces, fíjense que tenemos dos cosas logradas. Primero, que los pagos comprometidos son las cuotas de arriendo más una opción de compra si es que tú sabes que lo vas a ejercer. Entonces, cuando yo pago la opción de compra es parte de lo que yo le puse como valor presente al pasivo, no al activo. Entonces, cuando yo pago 300 lucas al final, eso está extinguiendo un pago que ya estaba comprometido desde el inicio. No está haciéndole nada al activo. ¿Se entiende? Por eso que nosotros decimos valen lo mismo al principio, pero después el activo sigue un camino y el pasivo sigue otro camino. Por eso nosotros decíamos, oye, la Tamerlane es que no puedo volar los aviones. ¿Y qué me importa? No es mi negocio, pues mi negocio es que tú me pagues la red. Oye, es que estamos haciendo clase en línea, la universidad no ocupa el edificio A. ¿Y qué me importa? No es mi negocio, puede ser tu negocio, bueno, comillas negocio. Eso es tu operación, no es mi operación. ¿Se entiende? José. Sí, profesor, que para tenerlo un poco más claro, entonces si yo eh, utilizo la opción de compra al principio del contrato y sé que el tractor se va a depreciar al quinto año, va a valer 5.625.000, pero la empresa me lo vende a 300.000 pesos, yo tengo que adecuar como el tractor a los 300.000 y todo lo como que gané supuestamente no se cuenta, no lo cuento No, como nada. no, pues Ya. porque en el fondo tú ya vas a haber dicho, oye, yo he depreciado un activo y que todavía vale algo, 5.625.000. Entonces alguien podría hacer algo que me parece súper poco eficiente, pero decir, oye, es que ahora tengo el tractor que digamos que va a pasar a ser una propiedad planta de equipo y antes tenía el activo por derecho de uso. Pero los dos valen 5.625.000. Inclusive alguien me podría decir, oye, pero algunas empresas clasificaron el ADU ahí, listo, entonces no hay nada. Como físicamente no pasa nada, contablemente no pasa nada. La asimetría contable sería, oye, gané plata. ¿Sí? ¿Por qué gané plata? Porque fíjense que sobrecargaron el gasto por depreciación en 3 millones. Por ende, la diferencia, o sea, el sobrecargo, digamos, fue de 1.125.000 por año.
Después de 5 años de sobrecargar el gasto, muestra una ganancia de 5.625.000. O sea, tuve menos utilidad al principio, más utilidad al final, pero en el neto tuve cero. Es tonto porque tu negocio no es ganar producto de arrendar el tractor. Lo tuyo es cultivar con el tractor y vender fruta. ¿Se entiende? Entonces, hacerlo por la vida útil, perdón, por el plazo del contrato, sabiendo que vas a ejercer la opción de compra, crearía una simetría contable mucho más grande. O sea, como que el asiento del tractor contra ganancia a todos les debió haber sonado súper mal. Eso es, pues eso quiere decir que cumplieron con el objetivo de aprendizaje. Si a alguien le sonaba bonito, creo que tiene un vacío. No puede ser así porque la empresa no se dedica a ganar porque le caigan tractores del cielo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. No hay de qué. ¿Profe? Alfonso. Ajá. Perdón. Lea Alfonso, Alfonso primero, levanta la mano. después Joaquín. Ah, Alfonso. entonces era Bagachel, al final es como está mal contabilizado porque al final como que porque o sea, sé que está mal contabilizado, pero no se me ocurre como Ya, cuál no era como- debería ser así. Eso, voy a ser más explícito ahí. Debería ser así. Si es así, entonces me voy a evitar hacer todo este asiento mal de acá. Po. Es decir, ya, pues, sí, yo ya lo tenía en mi balance y ahora es mío legalmente, sigue estando en mi balance, no hay nada, sigamos trabajando. Ya, pero profesor, eso es cuando está la opción de compra. Cuando Sí, existe. claro. Ya, pero si no existe, estaría bien lo que está rayado. Sí, claro, porque nunca voy a ocuparlo toda la vida útil, po, si no existe la opción de compra. Como que ahí que estamos discutiendo algo que no tiene sentido porque no existe la opción de compra. Sí. En un local comercial, por ejemplo, oye, nunca te voy a dejar comprar el local, pues chao. ¿Entienden? Por eso que depende de la cuantía del activo, no le puede decir, oye, esta es la receta, no traten de hacer eso, no hay una receta que se ajuste. Pues si un local comercial lo más habitual es que no haya opción de compra. Pero imagínense las máquinas de agua, oye, un tacho que te devuelva la máquina de agua. Entonces hay algunos activos que la opción de compra, por eso decía, inclusive te transfiero la propiedad legal. El banco cuando financia mucho leasing automotriz, todo lo que sea camioneta, flotilla, etcétera, chao, no me devuelvan eso. Oye, el fabricante jamás te va a decir, oye, devuélveme el inventario. Puede ser que te lo tome en parte pago porque tú entraste en insolvencia financiera, pero lo que uno espera es que se quede con el activo. Y para no decirle que hay una opción de compra, le cobro una cuota más nomás, entonces le digo, y son 20 cuotas más una. Ah, ya listo, y nos encontramos en la notaría y chao, y pasa a ser legalmente tuyo. Se acabó. Hay muchas empresas que no se quieren quedar con el activo vuelta, pero por el contrario, otros negocios sí se lo quieren quedar. Entonces, no hay una receta. Cada una de las situaciones hay que evaluarla por separado. ¿Sí? Joaquín, ahora sí. Entonces, o sea, evidentemente si sí que voy a ejercer la opción de compra, lo de precio por los 8 años en este caso, Ajá. y cuando lo compro, tengo que hacer un registro, ¿no? Igual tengo que hacer un registro, en el sentido de que si tengo en cuenta que lo voy a comprar al principio, lo tengo anotado como cuentas por pagar, que son 300.000 en este caso, si es que lo hacemos por Claro. 300.000. Anoto cuentas por pagar al debe en este caso, porque estoy reduciendo ese pasivo, y anoto efectivo a la vez, o anoto el activo en sí. Baja el pasivo, perdón. Voy a hacer el así. ¿Para qué lo voy a hacer si está? Por favor, después, con calma, con su grupo de estudio, revisen el ejercicio 2, que justamente lo traté de como ocupar de ejemplo y terminamos resolviéndolo casi completo. Así que lo van a tener muy avanzado. Pero el asiento contable al pagar la opción de compra, los intereses que genere sobre el saldito que me faltaba de la cuenta por pagar, la cuenta por pagar lo que faltaba y los 300 que pago. Y chao, no tiene nada que ver con el activo, tiene que ver con el pasivo. Ya, perfecto. Eso es, para que quede claro. Gracias, profe. Entonces, ¿cuánto depreciar podría ser una complejidad? ¿Qué ocurre si yo cancelo el contrato antes del término? Oye, mira, tenía la opción de ejercer esta misma situación, pues 5.625.000 y no. Tú pensaste que iba a durar 8, no, ahora cancelé nomás, no ejercí la opción, ya voy a perder plata. O el pasivo se pagó más rápido, más lento que el activo. Bueno, si yo doy de baja un pasivo que vale más que lo que vale el activo, gano. Si ocurre lo contrario, pierdo.
Siempre si tienen la duda, dibújense la ecuación contable. Si un lado baja más que el otro, entonces o sube el patrimonio o baja el patrimonio vía una ganancia o vía una pérdida. ¿Sí? Si es imposible obtener la tasa implícita, entonces calcula la tasa incremental, algo que discutimos harto en la clase anterior. ¿Qué registro contable debe hacer el arrendador cuando es el fabricante? Si tú vendes y me das un leasing sobre tus camionetas o sobre tus tractores, que justamente es el caso del ejercicio 2, ¿qué transacción comercial genera el fabricante cuando te da un leasing? ¿Qué Cuentas por transacción? cobrar. Una, un inventario, ya, pues, esas son las cuentas contables, pero ¿cuál es la transacción comercial que ocurre ahí? Cuenta por cobrar. No, eso es una cuenta contable, pues háblenme de negocios, no de contabilidad. La venta. Una venta, pues, listo, pues entonces la venta, ahora sí, la parte contable es que te queda una cuenta por cobrar como contrapartida del ingreso y que yo cargo el costo por explotación y abono el inventario. Por eso que en el caso del fabricante no te estoy arrendando una propiedad, planta de equipo, una propiedad de inversión, te estoy arrendando el inventario, pero no quiero que me lo devolváis, entonces en realidad hay una venta de fondo. ¿Entiendes? Por eso decíamos, cada vez que tú seas el fabricante, obvio que el leasing es financiero, nadie quiere que te devuelva un cacho. Oh, es que mira, tengo este auto con 5 años de uso. Ah, no, ¿dónde lo guardo? No es mi negocio. ¿Se entiende? ¿En qué difiere un leaseback normal de un leaseback, perdón, de un leasing normal? En esencia, en nada. Yo tengo un activo, por eso a veces se llama sale and leaseback, se lo vendo al banco y el banco me lo arrienda de vuelta. El banco probablemente no se quiera quedar con mi activo a menos que me meta en problemas financieros. Entonces dice, oye, pasa la casa, pasa los automóviles, pasa el terreno porque no me pagaste. Pero si no, ¿cuál es el negocio del banco? Generar intereses. Generar Interés. intereses. Por eso que un leaseback normalmente se va a estructurar o debiese ser financiero. No siempre, quiero insistir en que no hay receta, pero la mayoría de las veces porque el banco dice, mira, yo el activo lo tomo en garantía nomás, como un seguro de que tú me vayas a pagar. Pero si tú me pagáis después de 20 años, vuelve a ser tuyo el edificio corporativo de TVN. ¿Se entiende? Entonces, en la esencia suena más sofisticado de lo que es. En la práctica es exactamente lo mismo que un leasing común y corriente. ¿Qué se contabilizaría si se ejerce o no la opción de compra que estaba contemplada? Entonces, fíjense que ahí sí puede ser interesante lo mismo que dijimos recién. Oye, tú ibas a pagar los 300 y no lo pagaste. Entonces, fíjense que tú vas a decir, oye, la obligación por leasing, digamos 300, voy a simplificar la parte de los intereses, etcétera, ya no existe. Pero tú no entregaste los 300 que había que entregar en efectivo, sino que tú vas a entregar un activo. Entonces, voy a hacerlo bien simple. Tú entregaste el tractor, voy a obviar la depreciación acumulada, toda la cuestión, y el tractor valía 5.625.000. ¿Ustedes querrían hacer este negocio? No, ¿Por qué no? que estoy saliendo ganando. Al final, o sea, me lo estaban vendiendo a 300 y por algo que costaba 5.625.000. Eso es. Como al ejercer, yo ganaba plata, al no ejercer, ¿qué ocurre? Pierdo. Pierdo. Entonces, si no ejerzo la opción, puede ser, la empresa se metió en problemas financieros, no tiene cómo pagar, ya no te gusta la tecnología, me cambié de negocio, millones de razones. Pero pérdida por no ejercicio. Y entonces me pierdo la diferencia. Me pierdo los 5.325.000 que faltan. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, horrible el negocio, horrible el negocio. Entregaste para saldar este pasivo un activo que valía mucho más, horrible el negocio. ¿Se entiende? Por eso que es súper raro que se dé esa situación. En el fondo tú dices, oye, ¿cómo no fuiste a conseguir 300 lucas al banco con una línea de crédito? Los accionistas se pusieron con 300 lucas y al tiro vendí el tractor por 5.625.000. Les pagaba y te quedáis con los 5.325.000 dentro de la empresa. No, es que no se me ocurrió, bueno, pérdida. ¿Se entiende? Entonces eso pasaría en la situación 6.
Y 7, ¿qué ocurre si el pago del arrendamiento contiene otros servicios? Que esto también lo agregué a esta versión de las láminas. Yo se las voy a subir esto con el set de ejercicio actualizado que hemos hoy día, porque esto son dudas que han surgido, diría, históricamente además, y son cosas que se ven en la práctica. Entonces, por ejemplo, tú arriendas un local comercial o tú arriendas un edificio de departamentos, sobre todo, el mayor problema que tiene la empresa es los gastos comunes. Oye, me pagó el arriendo, vos, pero cuando cambié a arrendatario vi que debía 10 meses de gastos comunes. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Que en el contrato de arriendo, y sobre todo ahora que los fondos de pensiones y las compañías de seguro invierten mucho más en los proyectos multifamily, y el multifamily es como que yo soy dueño de todos los departamentos. Mucho más fácil, te digo, hay un solo pago. Y ese pago puede incluir el arriendo sobre todo, pero también podría incluir los servicios, entonces los gastos comunes, seguro que sí. En el caso de los locales comerciales, por ejemplo, el fondo por promoción. Oye, vamos a hablar de la Pumanque. Fíjense que la Pumanque, que hace mucha publicidad en la radio, si alguien acostumbra a escuchar radio normalmente, oye, toda esa publicidad no la paga la Pumanque, pues todos los locatarios se ponen con un poco, porque si cada uno hiciera su propia publicidad, habla de su tienda, no habla del mall. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, oye, vamos a aportar un poquito al fondo de promoción, los gastos comunes lo pago proporcional a los metros cuadrados, la seguridad, los servicios básicos, etcétera. ¿Se entiende? Entonces podría decir que tú decís, oye, yo cobro 1.000.000, pero del millón, 80 lucas son gastos comunes y 120 lucas son gastos de promoción. Entonces, en realidad, la parte que corresponde al financiamiento del activo son 800, el arriendo. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que separar el pago en la parte que son servicios, eso se va a devengar cuando ocurra en el futuro, distinto a la obligación por leasing que tiene que contabilizar el arrendatario. ¿Se entiende? No es simple. Así que si alguien no lo entiende, me avisa, por favor. ¿Lo voy a repetir, profe, por favor? No. Por ejemplo, lo voy a tratar de dibujar aquí. Tú pagas 1.000.000, pero eso incluye todo. Entonces digo, arriendo, gastos comunes y gas. ¿Entiendes? O agua, luz, etcétera. ¿Entiendes? Entonces tú podrías decir, oye, esto es 800.000. Los gastos comunes son 80 lucas. Y estos son 120. Entonces esto es lo que pagaste a los guardias, a los conserjes de un departamento cualquiera, para los que vivan en un departamento. Oye, esto es lo que pagamos por regar los jardines, los arreglos que se hicieron de limpieza, de sanitización, que se ha incrementado harto, etc. El resto es que las calderas se ocupan comunes, entonces se prorratea entre todos los departamentos el agua caliente, por ejemplo. Ah, ya, y eso te tocó 120. Pero fíjense que estos son servicios, este tiene que ver con el financiamiento. Por eso acuérdense que la lógica del leasing está muy orientada, con ciertas excepciones, a que estoy financiando porque tu alternativa era comprarte el departamento, comprarte el local comercial, etc. Entonces por eso yo puse los gastos de promoción, es algo que los locatarios tienden a incluir en un strip center, en un conjunto de locales, por un mall, etc. ¿Se entiende? Entonces, para traer al valor presente la obligación por leasing, solamente los 800, no el millón. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí está la explicación de las 7 condiciones, por si acaso, para separarlo. Entonces, lo que les decía, multifamily, que es algo que se ha estado dando últimamente, es mucho más eficiente que tú administres todos los departamentos, a que tengáis uno, es un cacho. Entonces, invierten los fondos normalmente en este formato del multifamily. Entonces, Profesor, pongámosle número. Perdón, ¿alguien iba a decir? una pregunta muy cortita. Lo otros que serían, el financiamiento serían como solamente los 800.000 y ese sería solamente la obligación por leasing y lo otro serían los gastos. Claro, tal cual, Pero, así como gastos por servicio. ya, perfecto. Pero ¿a qué lado de la ecuación irían? ¿Cómo gasto? Pues al principio no habría nada, porque si hoy, si no vienen a trabajar, no hay gastos comunes. Si no hacen la promoción, no hay gasto por promoción. Entonces, eso ocurre al final. En cambio, la obligación por leasing la tengo ahora, en el valor presente. Ya, perfecto. Gracias. No hay de qué. John, perdón, tú habías levantado la mano antes. Sí, profe, una duda que me surgió.
Ajá. las empresas grandes les dan a sus mejores trabajadores como el celular, último modelo y todo, y esto se lo cambian una vez al año. Le hace computadores, celulares. Esto, supongo que, o sea, la empresa lo hace, pero supongo que lo hace mediante otra empresa. Y eso de ahí, ¿cómo se categorizaría ese tipo de...? Porque están renovando una vez al año, pero a la vez eso de por sí se vuelve obsoleto, por así decirlo, porque la tecnología se deprecia demasiado de un año a otro. ¿Cómo harían eso? ¿O cómo ¿Pero eso es para la empresa que le compra el celular a su gerente o eso es para Entel, Movistar, Claro, WOM? Para Entel, porque ellos son como los que tienen que estar, se Leasing. los devuelven. Leasing. Leasing de una. Y, ya, y para la empresa como tal sería gasto. La empresa... Así, claro, la empresa gasto por compensaciones normalmente, como un ítem chiquitito, inclusive tributariamente, se puede aceptar eso. Cuando son muy grandes, digo, le compré un auto al gerente. No, pues ese auto es de la empresa. ¿Se entiende? Ahí es cuando salen los gastos rechazados, pero si tú dices un celular, son a veces tributariamente cosas que se aceptan. Pero por eso que uno de los ejemplos que les subimos justamente sobre leasing es Entel. Vean ahí que dice, oye, ingresos por arriendo de los equipos. Entonces, una parte es entregarte el servicio del plan de datos, otro es que yo te financio comprarte un celular de 500 lucas, porque si no, no da, po. ¿Se entiende? Y entonces ahí lo reconocen. Está ahí, véanlo en el ejemplo de Entel. Gracias. Entonces, miren, antes de ir al ejemplo sobre todo, quería mostrarle un ejemplo real que nos parece significativo, porque realmente vemos así como los casos complejos y que exista la opción y las cosas bien locas y quizás nos escapamos un poco de la parte pequeña. Entonces, miren, tenemos aquí los estados financieros de Socobesa. Sociedad que lista en bolsa, constructora, y fíjense aquí que Socobesa es una empresa que tiene 1 billón de pesos en activos, para que se hagan la idea del tamaño. Entonces, antes de ver su balance, ¿cuál creen ustedes que debería ser el mayor activo de una empresa constructora? Derecho a uso, ¿Por qué? porque no es tan probable que tenga tanto efectivo para comprar tantas máquinas. No, se me ocurre, no sé. Pero debería tener hartas máquinas. Una empresa constructora de que sí. Terreno, ¿no? Terreno, ya. Terreno, máquinas suenan como lo importante para la constructora. ¿Qué más tendrá? O sea, las máquinas, porque no, según yo, no les conviene tanto tener tantas máquinas, sino hacer el No, leasing, cuentas porque por las van a cobrar. deteriorar demasiado. Las van a usar Eso mucho y es. las van a destruir mucho. Por eso que quizás no tiene las máquinas. Bueno eso, porque eso es lo que vamos a insinuar, pero cuentas por cobrar seguro. Porque, oye, yo les vendo a la gente, pero, bueno, una parte la financia el banco, obviamente, y eso no es el problema para la constructora. Pero quizás si yo vendo casa o departamento, el pie se puede pagar 24, 36 cuotas, eso es clásico. Entonces cuentas por cobrar. Pero lo que vende la constructora, ¿qué es? Propiedad de inversión. No. No, una Inventario como tal. edificación, El supongo. terreno. Pero el edificio, ¿qué clase de activo es? Para ellos inventario porque es normal dentro de sus operaciones. Eso es, po. Lo venden en el curso habitual de las operaciones. Entonces, fíjense, es cierto, deudores comerciales tiene el 10% de su balance es deudores comerciales de corto plazo y después también podría tener el largo plazo un poquito más. Pero fíjense que aquí inventario es una cuenta que es el 27%. ¿Se entiende? Profe, Ajá. que si es una empresa constructora es que se dedica como, es el servicio. No entiendo por qué hay inventario. Ah, constructora e inmobiliaria. Ah, ya, Sí. perfecto, ahí sí. Perdón, no pensé que alguien fuese tan específico. Mi error. Si es solo que construye, entonces no tiene nada de esto, porque el terreno es del cliente sobre el que construyo. Los materiales son del cliente sobre el que construyo, entonces esto es más simple. Nosotros lo vimos en intangible y ahí hay un contrato de servicio de construcción. Oye, avancé la mitad del proyecto, págame la mitad. Lo único que tengo una cuenta por cobrar en el fondo. ¿Sí? Entonces, constructora e inmobiliaria. Entonces, fíjense que tiene inventarios corrientes, pero fíjense que crea esta categoría de inventarios no corrientes. ¿Qué serán los inventarios no corrientes? Los que todavía no están Tengo- construidos, ¿o no? Como los Eh, departamentos en verde o algo así. Ya, pero si no tengo construido algo, ¿es un activo?
No. Entonces no es. O están en construcción. Edificio en construcción que voy a vender. Sí. ¿Y por qué considero entonces que son no corrientes? Que todavía no están terminados. Pero llegar igual a todavía. que CSU tenga unas botellas con cerveza sin tapa, todavía, o tenga la cerveza nomás en los barriles y no la hayan pasado. ¿Se entiende? O tú tengas celulosa y todavía no haga hojas de impresora, o pañales, o cartón corrugado, o cualquier Se otra podría el cosa. terreno antes de empezar a Ya. construir. Por allá, por ahí vamos, por ahí vamos. Perdón, habían dos manos levantadas. José veo que ahora es una sola. Sí, que pueden ser al final como lo que decían terrenos, pero como el derecho a construir en ese terreno. Podría ser, o sea, fíjense que hay ciertas cosas que va a contabilizar, pero eso, el derecho a construir en el terreno, más bien, ¿qué clase de activo sería? Por un punto premio. Intangible. Tangible. Tangible, ya, un punto premio cada uno. Por eso, si después esta versión, yo les voy a, es la resumida, solamente las 5 páginas que queremos ver, pero si alguien después busca los estados financieros reales de Socovesa, dentro de estos 65.000 millones, van a la nota 14, van a encontrar que el derecho a construir o la opción de adquirir el terreno para construir, ellos lo contabilizan como un intangible. Realmente yo voy a ser sincero, yo tengo hartas discrepancias con lo que hace Socovesa. De hecho, yo me acuerdo que en la Chile con mi jefe tuvimos una discusión sobre que él decía, oye, los inventarios no corrientes está bien, pues son estos terrenos que voy a terminar de construir en 2 años. Yo no pienso exactamente lo mismo. Perdón, alguien había levantado la mano. María Catalina. Profesor, un momento, ¿cuáles serían los inventarios no corrientes? ¿El terreno? No sabemos, pues en esa discusión estamos. Ah, Lo que contabiliza la empresa son justamente esos terrenos que dice, mira, no sé lo que voy a hacer, pero fíjense que si ustedes no saben lo que van a hacer, ¿qué activo debería ser? Pero esto no debería ser inventario, ¿no? No, pues, no debería ser inventario. ¿Qué debería ser? ¿Propiedad de inversión? Otro activo de Propiedad de inversión. inversión, pues. Porque no tengo idea qué voy a hacer. Esa era la definición de una propiedad de inversión, o lo arriendo o no. Entonces, ¿por qué una constructora tendría un terreno que todavía no sabe qué hacer? Bueno, porque está esperando que urbanicen, que llegue el agua, que se expanda el plano regulador, que se pueda construir más arriba para que aumente la constructibilidad, etcétera. Cualquier otra razón de negocios para que tenga plusvalía inmobiliaria, digamos. Entonces eso debería ser una propiedad de inversión. Realmente a mí me parece que la categoría de inventarios corrientes, que además lo ocupan mucho otras constructoras chilenas, no sé, si ustedes ven Paz, por ejemplo, o ven Echeverría Izquierdo, o alguna otra constructora slash inmobiliaria, que tenga sus estados financieros públicos, que liste en bolsa, ocupan esa categoría, pero las empresas en Perú, en Colombia, no hacen eso. No hacen eso. Entonces, como que uno dice, oye, podría haber una diferencia significativa ahí, en que realmente a mí me parece que lo que han definido mal es qué es lo corriente y qué es lo no corriente. Corriente debería ser todo lo que se va a consumir o convertir en efectivo dentro del curso habitual de las operaciones. Bueno, si es que tú te demoras 3 años en construir un edificio y terminar de venderlo, 3 años debería ser corriente, más de 3 años lo no corriente. Entonces, lo que pasa aquí es que podría estar mal definido el corriente más que crear esta idea del inventario no corriente, que uno considera normalmente que el inventario, fuera de los productos terminados, también están los productos en proceso, las materias primas para fabricar y los consumibles, los repuestos. De cosas que yo no voy a vender, pero que las voy a consumir día a día. ¿Bien? Corchetes para una corchetera, hojas de impresora, aceite, pero podrían ser máquinas, tornillos, cemento, etcétera, cosas de ese orden. Entonces, tú podrías decir, no corriente, a mi juicio, ojo, insisto que habrían, creo que aquí no, pero en otras universidades hay profesores que discreparían conmigo. Y obviamente los auditores y la empresa discrepan conmigo porque ellos presentan estos estados financieros. Deberían redefinir qué es el corriente más que incluirlo ahí. José. Profesor, ¿qué sería activos biológicos corrientes en este caso? Activos biológicos corrientes, una buena idea. Miren, no tienen nota.
pero a mí me parece que como tienen algunos terrenos, todo lo que esté sobre el terreno, por ejemplo, que ellos tengan árboles, que tengan animales quizá en algunos terrenos del sur, que tengan zarzamora, plantas de ese tipo. Debe ser planta o animales, eso sería un activo biológico. Y que la empresa está comprometida a que crezca eso. ¿Sí? Si no está comprometida a que crezca, sí es un recurso natural, así que no caería en esa categoría. Ok, gracias. Santiago. De dos cosas, que uno, me llama la atención, o quizá hay una explicación más directa de por qué hay tan poco en PBE, siendo que ellos son una constructora, o sea, son inmobiliaria y corredora de propiedades, pero también son la misma constructora, no deberían tener en los mismos equipamientos y las máquinas. Justamente vamos a eso. Esa era mi pregunta de fondo. Yo me pasé por todas las otras cosas, pero la pregunta de fondo era, ¿por qué una empresa que dijimos, oye, máquinas, sí, máquinas es menos del 2% de su activo? O sea, máquinas no tiene, al menos no en el balance. Debe haber una razón de fondo, que justamente la vamos a plantear ahora. Era otra pregunta además de eso, ¿no? Ah, sí, y lo otro era que entonces con la lógica de Socobesa, todo lo que no esté activamente, o sea, que no esté en el mercado ahora activo en cuanto a propiedades y terrenos, ¿se considera inventario no corriente? Como por la lógica. Así parece ser. Ya. Que a mí me parece debería ser propiedad de inversión. Claro. Ignacia, o ya no era la misma duda. Era parecida, pero ya la respondió. Gracias. Perfecto. Entonces, miren, creo que ahora tenemos al menos armas para fomentar la discusión. Pues deberían ver una encuesta en su pantalla. Vamos, voten, voten, voten. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Miren. Están empatados en las respuestas 3 y 4. Pero fíjense que una de las razones justamente es que si la empresa arrienda sus máquinas, ¿qué es lo que más tiene sentido? Porque tú te dedicas a la construcción in situ. Tú no quieres guardar las máquinas y tener un mega galpón donde van a tener todas las cosas, el costo de mantenimiento, sino que la ocupo por breves periodos de tiempo. No necesito tener la grúa por 20 años, necesito tenerla 3 meses para cada proyecto. Entonces, es probable que 1, 3 y 4 son cosas correctas, porque fíjense, si yo arriendo la maquinaria y es por corto plazo, entonces, ¿qué clase de leasing hay en ese arrendamiento? Operativo. Operativo. Entonces, ¿quién va a mostrar el activo en su balance? El arrendador. El arrendador, pues, no el arrendatario, por eso que no tengo. Entonces, oye, quiero comprarla, no, pues un cacho, tráigame una grúa nueva. La respuesta 4 también es correcta y la 1 también es correcta. Entonces, que no exista opción de comprar o que sean arrendamientos de corto plazo o que sean operativos, en el fondo son sinónimos. O sea, no todos los operativos son de corto plazo, pero que sea de corto plazo lo vuelve operativo. ¿Se entiende? Justamente estas exenciones. No podríamos decir que la máquina es de bajo valor, pero si yo la arriendo un mes nomás, o un camión cementero, o alguna cosa que vaya a poner los cimientos, no la necesito en toda la fase de construcción, no la necesito tener cuando compro el proyecto y empiezo a maquetear, po. Y cuando vendo en verde, como decían, o en blanco, antes de que empiece a hacer el hoyo. Entonces, eso hace una diferencia significativa.
¿Se entiende? Entonces como que aquí justamente está el caso quizás digamos más simple, oye, todos los contratos son de corto plazo, por eso no creo ni esta categoría activo por derecho de uso y por el otro lado tampoco en el pasivo no hay la obligación por leasing, ¿se entiende? O el pasivo por arrendamiento, como nosotros mostramos en el caso de la universidad, ¿sí? Fíjense lo que dice la nota de las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión corresponden terreno, urbanizaciones y bienes inmuebles. Los bienes inmuebles se deprecian linealmente en la vida útil estimada del activo. Entonces, ¿qué modelo utiliza para sus propiedades de inversión? Costo. Costo. Que se deprecian. Costo. Ya, ¿por qué se deprecian? Perfecto. No existe indicios de deterioro. Fíjense que eso no es que todo el rato esté haciendo la prueba de deterioro. El grupo de empresas Socobesa realiza tasaciones de las principales propiedades de inversión para determinar su valor razonable. A juicio de la administración, el rango de precio al cual se encuentra el valor razonable de las propiedades de inversión es su costo de adquisición más las urbanizaciones que en su conjunto generan el valor agregado plusvalía. Cuando suba, ahí la puede vender. Por lo anterior, se estima que el valor razonable de las propiedades de inversión es superior al costo. Y después te muestran aquí la composición de las propiedades de inversión, cuánto tenían al principio, cuánto le sumé, si hay otros incrementos, si las vendí, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí te dice, oye, ¿cuáles son los otros incrementos? Urbanizaciones, si yo puse letreros, rejas, yo aplané el terreno, financié algo para que me trajeran agua, electricidad, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense acá, te dice, oye, esto es lo que lo arrendé, esto es lo que se depreció y esto es lo que gané normalmente. Y aquí lo mismo, y estas son las que vendí, esto es lo que costaba contablemente y esto es lo que gané. Y aquí están todas las comunas donde tengo mis propiedades de inversión. ¿Sí? Y no hay más. Hasta ahí llega la nota. Si después alguien quiere ver los estados financieros reales, en la página 96 decía otra cosa. Entonces fíjense que ocupa el modelo del costo. Si ocupa el modelo del costo y me está diciendo que el valor razonable es más que el costo, ¿qué debería revelarme como información? ¿La venta? No. Como el Porque origen. la venta sí no, la no. revela. Fíjense que acá me dice, oye, yo vendí por 29, me costaron 17, me gané 2. Ah, o sea, El valor razonable. lo El valor razonable. razonable, y me lo reveló. No me lo reveló. No. Entonces, como que carece de información súper estratégica. Porque alguien me dijera, oye, son 10 millones, de 1 billón, a nadie le importa. Pero tenía 140.000 millones en propiedades de inversión. 194.000, perdón. Entonces, si me está diciendo que el valor razonable es superior al costo y tú me muestras 194, para saber si comprar acciones de Socobesa o bono o cualquier otra cosa de Socobesa, me gustaría saber si eso vale 200, 250, 300, 400, 800.000. Por eso que el modelo del costo de las propiedades de inversión no es igual que el de las propiedades planta y equipo. El de las propiedades de inversión está obligado a revelarte el valor razonable. Y además, si tú los deprecias sin valor residual, a diferencia de las propiedades planta y equipo. Entonces, está incompleto. ¿Se entiende? Entonces ahí como que raspacacho para los auditores hoy y falta, pues no cumple esto con la NIC 40 completamente. Pero a ellos como empresa les conviene hacer eso, ¿o no? Porque refleja menos de lo que tiene. ¿Y Como eso las es utilidades, por conveniente? ejemplo. No, que realmente si es que aumenta mucho su plusvalía o su valor, o sea, su valor de mercado, no pagaría tanto impuesto por esas utilidades. Ya, pero es que No los pagaría, tributariamente no existe la revaluación. No existe ¿no? el concepto de Ya. propiedades de inversión tributariamente. Todo es activo fijo, sean propiedades planta y equipo, activos por derecho de uso, propiedad de inversión, lo que sea activo fijo. Así que tributariamente no debiese tener ese problema. ¿Sí? Lo que pasa es que financieramente es otra cosa. Entonces, pero sí a mí me ha tocado en algunos casos que mucha gente dice eso, no, mira, me conviene, esto es más conservador. Sí, pero conservador no es más conveniente. Porque fíjense que si yo muestro más activo, entonces la proporción que tengo de pasivo sobre activo se ve menos agresiva, la empresa está menos endeudada proporcionalmente. Entonces como que
no me hace mucho sentido. Pero aunque fuese así, tú igual debes revelar el monto. No es que se cambie el modelo de valor razonable, perdón. Es que te diga, oye, la propiedad de inversión tiene un costo de 194, pero un valor de mercado de 280. Ya listo. Eso es todo lo que quieres saber. No es que tú la revalúes y metas ganancias, no. Es solamente que me revelen la información, pero no tiene ese nivel de revelación. ¿Se entiende? Ejemplo real. Vayamos a los números. El arriendo de un local comercial en un strip center contempla un pago mensual de 800.000 por 10 años desde la firma del contrato, con la opción de adquirir el inmueble al término del contrato por 30 millones o renovar el mismo con un arriendo rebajado por la mitad del precio original y por una única vez. El pago mensual consideraba los gastos comunes de servicios básicos, seguridad y limpieza por 70 millones y como aporte al fondo de promoción del pequeño centro comercial de 60.000. Está mal redactado. Un segundo. Y como aporte y considera... ahí sí. Entonces, tengo ahí que de los 800.000 que pago, una parte de servicios básicos, otra parte es aporte al fondo de promoción. Actualmente no se sabe con certeza cuál podría ser el valor comercial del local, ya que se han identificado modificaciones bien específicas, pero un banco sería capaz de financiar un proyecto de este estilo a una tasa de 4,91% efectiva anual. Lo que sí se sabe es que la vida útil económica sería de 80 años, el valor residual sería nulo y el terreno equivale al 20% del valor total. Para comenzar a funcionar, el locatario debería incurrir en costos directos de 4 millones adicionales que pagará con su efectivo disponible. ¿Cuál debería ser el gasto mensual por amortización o depreciación del activo por derecho de uso que reconoce el arrendatario? Así que hay que hacer una serie de cosas para una pregunta. Perdón. Debe ser como del 80% del valor. ¿Por cuánto tiempo? Por, a ver, por los 80 años. No sé. No, por los 10, por los 10. ¿Seguro? Ya, ¿el 80% de qué valor? Del valor presente de las cuotas más... de la opción de compra. ¿Voy a ejercer la opción de compra o no? Yo creo que sí, compararla. Ya. Por eso, miren. La pregunta es fácil. ¿Cuánto es la depreciación? Suena fácil. Tiene 6 objetivos de aprendizaje distintos detrás. Voy a ir descremándolo. Primero, de los 800.000, ¿cuánto corresponde al leasing? 660, creo. Los 800 menos los 70 menos los 60. $670. Ahí está. ¿Sí? Ya. Primero, uno. Eso es algo que descrema. Segundo, ¿voy a ejercer la opción de compra o no? Tengo que ver si me sale conveniente. Ya. Fíjense que tú podrías comprarlo por 30 o podrías volver a arrendarlo por 10 años más. Entonces el plazo del contrato no está claro que sea 10 años. Podría ser 20. ¿Sí? Entonces fíjense. Voy a ir a la segunda parte. Te dice, un banco sería capaz de financiar esto al 4,91 efectiva anual. Entonces, ¿qué es lo segundo que hay que hacer para tratar de ver si esto tiene sentido en valor presente? Pasarlo a mensual la tasa. Transformar la tasa. Listo. 2. Voy a ir marcando los pasos. Entonces, la tasa, lo voy a hacer un poquito más abajo aquí. ¿Cómo transformo eso en efectiva mensual? 1 más la tasa elevado a 1. Menos 1. ¿Ahí? Sí. Listo. 0,4%. Segundo. Tercero digo, oye, mira, ¿cuál es la vida útil de un inmueble? ¿Infinita? Definido, ¿no?
Infinita no, pero indefinida. O sea, si lo quisiéramos valorizar, diríamos, oye, algo así como el fair value debería ser los 670, de nuevo, porque los otros 130 son por otros servicios adicionales, no es por la propiedad en sí, dividido 0,4%. ¿Sí? Valor presente de una perpetuidad. Entonces podríamos decir, mira, una tasación así nomás, no una cosa muy sofisticada, me diría que esto vale 1.675 millones, creo. A ver, 167 millones 500. Ahí. 167 millones y medio. Entonces, si esto fuese tratado como una propiedad de inversión, ¿qué no le va a pasar con el tiempo? No se deprecia. No se deprecia. Entonces, quizás lo que uno querría decir, oye, ¿lo compro por 30 en 10 años más o no? Si le conviene. Sí le conviene, listo. Entonces los 30 deberían ser un pago contemplado en el contrato de leasing. 3 cosas ya vamos. ¿Sí? Después, diríamos, mira, ¿te conviene renovar el contrato o comprar el activo? Hay que calcularlo, ¿no? Ya, listo. Buena idea. Entonces, fíjense. Voy a decir, si tú me arriendas por la mitad de los 670, y por otros 10 años más, el valor presente de esto, anticipada, acuérdense de que sea anticipada, sería 32. Entonces, ¿prefiero arrendarlo por 10 años más a la mitad del valor original o prefiero comprarlo por 30? Comprarlo. Comprarlo. Listo. Entonces, fíjense que vamos a traer a valor presente 670, que es el arriendo mensual, solo la parte del leasing, no los servicios adicionales, sobre 120 periodo, anualidad anticipada, acuérdense, por eso multiplicamos por 1 más 0,4, más un solo pago de 30 millones después de 120 meses. Y entonces eso me va a dar 82 millones. ¿Sí? Fíjense que eso vale la obligación por leasing. El activo por derecho de uso como mínimo vale eso, pero fíjense que el locatario pone 4 millones más. Entonces fíjense que ya calculamos el valor presente, 4. Pero el activo por derecho de uso vale la obligación por leasing más todos los costos que sean directamente necesarios para que funcione. Entonces el activo por derecho de uso vale 4 millones más que lo que vale el local, la obligación de arrendar el local, perdón. ¿Sí? Entonces fíjense que el activo por derecho de uso va a valer el valor presente de todas las cuotas más los 4 millones, 86. 5 objetivos de aprendizaje. De el local que voy a hacerme la propiedad legal, ¿qué cosa no se deprecia? El terreno. El terreno. Entonces, fíjense que ustedes dicen, mira, si yo no tuviese la opción, deprecio el terreno, muchas comillas, porque tú tienes el derecho a usarlo y cuando se acabe el derecho a usarlo, ¿cuánto vale eso? 0. 0. Pero fíjense que aquí tú tienes el derecho a usarlo y después comprármelo, entonces el terreno va a seguir valiendo lo mismo. ¿Se entiende? Sexto objetivo de aprendizaje. Uno tiene que separar el terreno del edificio porque uno pierde valor con el tiempo, con su uso continuado y otro no. Y después entonces digo, oye, valor residual 0, 960 meses, que sería la idea esencial de toda la vida útil, los 80 años. ¿Se entiende? En alguna parte puse los 80 años. Acá está, 80 años sin valor residual. Si alguien dice, oye, no voy a ejercer la opción de compra, entonces ¿por cuánto tiempo debería depreciar? 10 años. ¿Por? Por 20. 10 años. Por Los 20. 80. Ah, en el segundo periodo, sí. Por 20, porque se va a renovar. Eso es. ¿Ven? Entonces fíjense que un enunciado cortito a nosotros nos parece que es una súper buena pregunta de prueba. Cumple muchos objetivos de aprendizaje, inclusive más allá de la parte de matemáticas financieras, que insisto, ojalá antes de la semana de pausa, es súper razonable que se tome con 0 presión la semana de pausa, que sea realmente de pausa, pero discutan con su grupo de estudio, dedíquenle media hora, 1 hora, lo que puedan, a la parte de matemáticas financieras si les complica eso. Porque fíjense que aquí hay una serie de otros objetivos de aprendizaje que trascienden la parte de matemáticas financieras. ¿Se entiende? Entonces,
parecería ser que uno dice, oye, si no hay opción de compra, se deprecia sobre 20. Si en realidad dijera, por ejemplo, que el arriendo es de mercado, no sé si lo voy a ejercer, no, entonces deprecia por 10. Entonces fíjese que hay 3 combinaciones. Si el arriendo, yo puedo renovar el contrato en condiciones de mercado, no estoy seguro, deprecio por 10 años. Si lo voy a hacer muy por debajo del mercado, a la mitad de la cuota, entonces lo voy a hacer por 20. ¿Entiendes? Entonces ahí no serían 120 cuotas, o serían los primeros 10 años y después serían otras 120 cuotas al valor presente de 300, la mitad de eso, 335. ¿Sí? Y luego entonces diríamos por cuánto tiempo se debe depreciar. Como tú vas a ejercer la opción, entonces son 960 meses. ¿Sí? Entonces fíjense que la pregunta originalmente decía, ¿hoy cuánto es la depreciación? Suena como súper fácil. Después no era tan Profesor, ¿por qué es partido 960 meses? Es lo que no entiendo. 80 años por 12, 960 meses. Perfecto, sí, ya. ¿Sí? Entonces, miren, para cerrar la idea fundamental, y que después ustedes, si quieren esto, lo van a ver en el ejercicio 5, sobre todo el set de ejercicios, por eso vayan haciendo un poquito para ir soltando la mano, es que hemos visto, y esto, por ejemplo, los que ya hicieron el curso el semestre pasado no se veía, es que hay ciertas cosas que tienen que ver con el reconocimiento de ingresos. Cuando tú arriendas un local comercial y el arrendador te deja todos los cables pelados, el cielo, etcétera, el arrendatario, ¿en qué invierte mucho? En el activo, o sea, en el, ¿Pero qué en hace? el local. El local, por la habilitación del local. ¿Se entiende? Entonces, normalmente el contrato no es así como lo hemos planteado nosotros, oye, paga 670 todos los 10 años. Quizás es que al principio paga 400 y el arrendador absorbe un poco eso para que el arrendatario pueda invertir en la habilitación del local, porque hay muchos gastos de puesta en marcha al principio. Entonces, al principio paga menos, pero quizás eso se subsidia al final, sobre todo porque tú dices, oye, al principio partimos, nadie nos conoce, pero después el rendimiento al año ya el local está dando buenos frutos, entonces de ahí puede pagar un poco más el arriendo, entonces el arrendador te acompaña. Por eso que a veces existen lo que ponemos aquí en el punto 1, premio o incentivo asociado a que si tú vendes más, te pague más. Una parte del arriendo es variable en el fondo. ¿Sí? Y a veces también uno dice, oye, están estos descuentos o estos inicios refajados al principio del contrato para que tenga sentido la habilitación. Otro desafío que está ahí es que si yo tengo, por ejemplo, la pandemia mundial, un tornado, un huracán, un terremoto, un incendio, etcétera, y por alguna razón no se puede pagar el arriendo, eso te va a generar una diferencia. Entonces tú dices, oye, si el arrendatario no puede pagar el arriendo, puedo irme en mala y echarlo. Pero ustedes como empresarios, ¿qué harían si no les pueden pagar el arriendo? Evaluación de contrato. Eso, podría volver a plantear el contrato, entonces, bueno, hagamos un nuevo contrato, cuotas más suaves al principio, después cuando te recuperes, podría ser una opción. O podría decir, oye, pero me debís 3 meses, pero no pude abrir ningún día de la pandemia. ¿Qué hago? No, te voy a demandar, está bien, pero la empresa va a quebrar igual. No sé si eso financieramente tiene mucho sentido. En el fondo voy a recuperar eso o no. Si no te puedo pagar, hagámoslo simple, introducción a la contabilidad. ¿Qué le va a haber pasado a esa cuenta? Eddie, pues se volvió incobrable. Es parte de la estimación de deudores incobrables. Y es justamente donde uno tiene que cuadrar los tópicos. Si uno dice, podría ser una opción volverlo incobrable nomás. ¿Se entiende? Entonces algunas prácticas que los arrendadores tuvieron es decir, mira, no me pague ahora, págame en 3 meses más. Por eso vean el ejercicio 5 sobre todo, que dice, oye, no te pude pagar septiembre, octubre, noviembre. Ya, si tú me dices, no me los pague ahora, pero págamelo distribuido el próximo año, un poquito cada mes, o en los próximos 6 meses cuando te reponga, en el fondo no hay un cambio de contrato. Que tú dices, oye, en valor presente capaz que hay una diferencia, pero igual te los va a pagar solamente cuando esté de vuelta en sus pies, ¿sí? Cuando esté funcionando. Pero otras modificaciones que se han hecho es que te digan, mira, yo te voy a bajar el contrato fijo, pero te asocio algo a las ventas. Las empresas automotrices han hecho mucho eso.
Oye, si vendo, yo pago nomás, pues no hay ningún problema. Si no vendo, es mi problema. ¿Se entiende? Y en algunos casos, y depende del poder de negociación, se llegó a decir, oye, pasémoslo todo a variable. Si antes un clásico contrato de arriendo era 500 lucas o el 7% de las ventas, ahora quizás es cero el fijo, pero el 12% de las ventas, bueno, no hay problema, si vendemos te pago, si no vendemos no te pago. Entonces hay como una mayor acompañamiento entre el arrendador y el arrendatario. ¿Entiendes? Perdón, Alfonso, tú habías levantado la mano. Sí, al final sería no era lo de antes, que al final, si no le pago, como, si le dicen como, págame en 3 meses más, al final se le suman solo intereses, ¿o no? Eso, y podría ser tampoco los intereses que se genere, que en el fondo no hay un cambio de contrato, no le pasa nada a la contabilidad. Lo importante es pensar si hay un cambio, una modificación del contrato, ¿no? Pues que mira, ahora es distinto, o mira, sabéis que tú no pagaste todo el año. Si me queda un año de contrato, es difícil que te vaya a cobrar el doble este año, si bueno no está la cuestión. ¿Te fijáis? O la crisis económica, etcétera. Entonces quizás tenemos que rehacer el contrato de plano, decir, mira, yo te voy a incluir esto con intereses, sin intereses, con multas, con lo que quieran, pero en los próximos 10 años. Entonces te sobrecargo un 10% en cada uno de los arriendos, pero en 10 años. Es mucho más suave a que te cobre el doble por el siguiente año. Y es mucho más real también, como en términos de negocio, porque yo le puedo cobrar lo que quiera, pero si no puede pagar, no puede pagar, pues no hay nada más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la IFRS 6 de leasing se preocupó justamente de eso y emitieron una enmienda, sino más bien una recomendación práctica, porque notarán que miles de locales en el mundo no empezaron a pagar el arriendo, las consultas de los médicos que no podían trabajar, etcétera. Entonces, porque claro, a algunos médicos les empezó a ir increíble, sobre todo los que están en urgencia, pero otros no estaban en condiciones bien distintas, ¿se entiende? Entonces, las 3 opciones fueron, mira, si tú me pasaste estos pagos hacia el futuro, no hay cambio. Listo, opción 1. Si en realidad tú dices que no me pagaste esto, entonces y aceptamos y quedamos en buena, ya no me pagué estos 3 meses, pero seguimos tan amigos como siempre porque te conozco hace 20 años, listo. Entonces el pasivo vale menos. Bajó el pasivo y el activo se mantiene igual porque ahí está el local. Entonces, si baja el pasivo y el activo es constante, ¿qué debe haber aumentado? Patrimonio. Patrimonio, listo. Hay una ganancia. ¿Sí? Porque como que me rebajaron el pasivo nomás. ¿Ya? O que tú digas que bajó, no me pague esos 3 meses, pero el activo no había bajado. Oye, es que como no lo he usado, no lo he depreciado, bueno, baja la obligación y baja el activo por derecho de uso. Son tus 3 opciones. ¿Entiendes? Entonces, cada uno evaluaba si había una modificación de contrato, 2 o 3. Si no hay una modificación de contrato, chao, 1, no pasó nada. ¿Entiendes? Y la modificación de contrato, insisto, es que si tú me pasaste los pagos hacia el futuro, pero son los mismos y no hay casi diferencia, chao. Si firmamos un contrato distinto, ya es otro leasing distinto. ¿Sí? Otro tema importante, y con esto vamos a dar al cierre, es que nosotros podríamos tener estos pagos rebajados al principio y eso no reconocerse como ingresos lineal a través del tiempo. Entonces pensemos que un local comercial se arrienda por 3 años en 2.000 euros mensuales y luego por otros 3 años en 3.000 euros mensuales. En promedio, ¿cuánto pago? 2.500. 2.500. ¿Cuánto debería reconocer como ingreso el arrendador el primer mes? Claro, 2.000. 2.000, ¿por qué? Es el pago que le da por arrendarle el lugar. Eso, ese es el pago, no es el devengado. Fíjense que el problema de aquí, ¿por qué yo te cobro menos al principio? Por todos los costos de habilitación que dijimos. Pero, ¿cuándo te voy a recuperar lo menos que te cobré al principio? Los 3 años siguientes. Al final, pues. Entonces, fíjense que un problema de flujo de caja es que no me pagó, pero eso no tiene que ver con los ingresos, entonces es un error que se ha cometido. Tú dices, oye,
lo que obtiene el arrendatario es el derecho a usar el local y eso genera los mismos beneficios con el tiempo. Da lo mismo cuánto pague arriendo, entran las mismas personas. Entonces los ingresos deberían ser constantes a través del tiempo porque el tiempo pasa lineal. Lo que pasa es que los pagos son de 2.000 al principio y de 3.000 al final. Entonces cuando pago menos, ¿qué le queda al arrendador? Si te pagaron menos que los 2.500. Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. Y por el contrario, ¿qué le queda al arrendatario? Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Entonces lo que han hecho las empresas en la práctica es reconocer los 2.000 como ingreso por arriendos y los 500 extra un ingreso por linealización del contrato. Y por el contrario, cuando yo después reconozco ingresos por 2.500, pero me pagan 3.000, lo contrario al ingreso, el gasto por linealización. ¿Se entiende? Entonces ahí el promedio de los 72 meses, los 2.500 que decía John, entonces si a ti te pagan menos que eso, vas a tener el ingreso de 500 y después gasto. Y en el total, ¿cuánto van a sumar los ingresos y gastos por linealización? Cero. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, perdón, el gráfico se ve así. Yo pago la línea celeste, pero lo que debería reconocer como ingreso, y por eso insisto que esto es súper importante que recuerden de introducción a la contabilidad, el tema de reconocimiento de ingresos, es lineal a través del tiempo. Todos los meses tengo la oportunidad de usar el local por un mes. Que yo te pague al principio 100, después 500, después 2.000, después 800 millones, es un problema de pagos, flujo de caja, y eso va a ser súper importante para ver estado de flujos de efectivo. No un problema de reconocimiento de ingresos, estado de resultados. Por eso hay un estado de resultados y un estado de flujos de efectivo. ¿Sí? Ahora sí, perdón, alguien iba a hacer una consulta. En China se toma en consideración los intereses que habrían durante estos 3 años, que se mantuvo esa cuenta por cobrar. Nosotros vamos a, es cierto, los intereses podrían hacer una diferencia. Aquí lo vamos a evitar, si ustedes revisan, por favor revísenlo, el ejercicio 5 del material de los ejercicios de leasing, está ahí y dice, oye, si la tasa de descuento fuese irrelevante, entre paréntesis 0%. ¿Sí? Por eso que aquí nosotros vamos a decir, te queda una cuenta por cobrar por 500 y después va a cobrar esa cuenta porque te van a haber pagado los 500. Y para el arrendatario es lo mismo, pero con el gasto y la cuenta por pagar. ¿Entiendes? Eso es lo mismo, pero con ingreso y gasto. ¿Sí? Pero los intereses existen, pero vamos a tratar de mantenerlo lo más simple. Ya sabemos que no es simple, entonces agregarlo en los intereses crearía una complejidad que quizás no aporta tanto al objetivo de aprendizaje final, que en el fondo es decir, oye, los ingresos del contrato, llámalo arriendo, llámalo por linealización, da lo mismo, todos son ingresos de actividad ordinaria y eso debería ser lo mismo en el tiempo. ¿Se entiende? Y aquí al final le pusimos un cuadrito para los que no tenían claro también la NIC 17 o IAS 17 en inglés y la IFRS 16, oye, incluyó estos activos dentro del balance, separó el gasto por intereses de la depreciación y lo que tenía antes el gasto por arriendo, etcétera, para que lo vieran gráficamente y los mapas conceptuales y las preguntas de autoestudio. ¿Dudas? ¿No? ¿Todas y todos claros? Perfecto. Ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.